Bienvenidos a este webinar dentro de nuestras series de webinars habituales. Este va a ser un webinar hands-on, como ya sabéis, donde vamos a aprender a construir algo. Para mí algo muy útil. Streamlit es una herramienta que uso casi a diario en mi trabajo, pero Pedro la cuenta mejor que yo, así que yo creo que seguro que aprendemos todos algo. Bueno, bienvenidos a Enbit. Para los que no nos conozcáis, somos una escuela técnica especializada en el mundo del dato, ¿vale? De las pocas que solamente trabajamos el mundo del dato. Con ello quiero decir todas las tecnologías, todas las metodologías, todas las orientaciones profesionales que tienen que ver con este mundo de los datos que a día de hoy pues está, como sabéis, cambiando la sociedad, las empresas y todo lo que hay alrededor. Trabajamos todo el tema de, por supuesto, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la ingeniería del dato y luego pues todas las aplicaciones transversales, desde el principio de cualquier proyecto hasta el final, el gobierno del dato, data analytics, business intelligence, absolutamente cualquier perfil que tenga que ver con este campo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos contando con un claustro espectacular, con gente de todos los ámbitos de este sector, tanto del mundo de la investigación como emprendedores o líderes y desarrolladores de grandes empresas, primando por la calidad y por una formación técnica y práctica. Es decir, somos una escuela técnica o somos una escuela de negocios. Todas nuestras clases se aprende creando, del estilo a lo que vais a ver hoy, pero con muchísima más profundidad y con un sílabus experiencial que dura muchos meses o bueno, una cantidad de meses determinada en función de la formación. Pero esto es una muestra, con estos webinars hands-on queremos dar una muestra de nuestra metodología. Y por supuesto siempre cambiando, siempre aprendiendo, siempre mejorando lo presente, ¿no? Aquí pues con Pedro vamos a ver hoy una tecnología reciente, bastante potente y que ya está en nuestro currículum dentro de los másters. Siempre que sale algo lo introducimos. Y esto pues nos lleva a unos índices de empleabilidad y a un ecosistema bastante potente que cualquier alumni que haya pasado por la escuela, y os animo a preguntarle, pues os podrá corroborar. Tenemos algunos de ellos aquí en el webinar hoy, así que me alegro que sigáis con nosotros. Simplemente quería comentaros muy brevemente la oferta formativa que tenemos ahora mismo preparada para vosotros y ya darle pie a Pedro a que empiece con el webinar. Ahora mismo estamos en la convocatoria de octubre saliendo, aunque todavía hay tiempo para unirse a alguno de estos trenes, en los programas más técnicos. Tenemos nuestros dos Masters Executive, el Master Executive en Data Science, orientado a perfiles de todo tipo que quieran aprender a crear proyectos de ciencia de datos y a ser autónomos en programación con Python, aprendizaje automático, Deep Learning, Cloud, Business Intelligence. Y el programa Master Executive en Data Engineer y Cloud, donde vemos toda la parte más técnica de la ingeniería de datos, toda la parte cloud, de tecnologías de Big Data, pero también cómo aplicar todo esto en el campo de la analítica de datos, del Machine Learning, Deep Learning. Y para todos aquellos que tengáis ganas de más y que ya estéis algo introducidos en este mundillo, pues tenemos el programa experto en Deep Learning, en el que ya hay que tener un poquito de experiencia con estos temas, pero profundizamos en todas las tecnologías de Deep Learning que a día de hoy pues, son tan llamativas, ¿no? Las redes generativas que hacen estos deepfakes que veis en las noticias, analítica de audio similar a la que veis con los altavoces inteligentes, visión artificial, cosas que son bastante de ciencia ficción para el que no sabe cómo construirlas, ¿no? Y por último tenemos dos programas muy especiales. El programa de Data Analytics, que es un programa orientado a la analítica de datos low code, es decir, analítica de datos más aplicada a negocio, en la que vemos igual aprendizaje automático a un nivel bastante profundo, pero usando herramientas de alta productividad sin necesidad de que el código intervenga en el proceso, lo que hace que el programa tenga mucho valor para aquellos que tengan una carrera profesional menos técnica, pero profundizando en todo lo que ofrecemos también en ciencia de datos. Y el programa en Gobierno del Dato, que es un programa muy novedoso, que creo que a día de hoy es bastante importante para las empresas, pero lo podrá sentir, lo importante que es todo esto. Sé que está a día de hoy inmerso en un proyecto complicado. Es cómo gestionar el dato, tanto desde el punto de vista técnico, pero también como desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista estratégico. Cuando el dato se convierte en un
en un recurso importante de la empresa, pues ya no son solo los técnicos, ¿no? Hay muchas cosas por detrás que hay que saber cómo funcionan. Y nada, he dicho que iba a ser breve. Perdona, Pedro, por la intromisión. Os dejo con Pedro Gómez, que es, yo diría que es un todoterreno de los datos, porque ahora mismo tiene un rol más de data engineer, pero lo he visto trabajar en la parte de data science y os puedo garantizar que es solvente a todos los niveles. Estamos muy orgullosos de contar con él en el webinar y próximamente también en la escuela, así que nada, muchísimas gracias, Pedro, por prepararte este pedazo de webinar y nada, todo tuyo. Perfecto. Vale. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Jacinto por la presentación. La verdad es que para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Cuando hago sesiones de este tipo, sí que es verdad que me gusta pensar más en el verbo compartir que en el verbo enseñar, la verdad, porque al fin y al cabo yo aprendo también un montón de vosotros, así que cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier sugerencia, por favor, me paráis, lo discutimos y lo comentamos. Intentaré estar pendiente al chat, pero si se me pasa algo o decís si no me doy cuenta, abrir el micro y comentamos sin ningún problema. Bueno, ya me ha introducido un poquito Jacinto, pero de todos modos doy como dos tips. Soy Pedro, soy ingeniero informático por la Universidad de Castilla-La Mancha y tengo un máster en Ingeniería Informática y otro en Ciencia de Datos y Aplicaciones Escalables en la nube. Además, desde hace casi 2 años trabajo como Data Operations Analyst en ForwardKeys. Es una empresa que está situada en Valencia y que está centrada en el sector del turismo aéreo. Por tener un poquito de contexto de lo que hacemos en ForwardKeys, os comento como algunos datos rápidamente. En ForwardKeys somos proveedores de inteligencia de negocio en el sector del turismo aéreo, como he dicho antes, y cada día monitorizamos alrededor de unos 30 millones de vuelos, 30 millones de viajeros, perdón, que van distribuidos en unos 90.000 vuelos, así como unas 17 millones de transacciones, tanto en reservas como en billetes que ya se han comprado finalmente. En mi caso concreto, trabajo muy cerquita del dato, ¿no? Tanto realizando tareas de verificación, de análisis y de aseguramiento de la calidad del dato, pero también como digamos, soporte y expertise de datasets concretos, de manera que también puedo ayudar a compañeros del departamento de producto y del departamento de ventas a la hora de, por ejemplo, estudiar la viabilidad de nuevos desarrollos. Y después de esta breve introducción de lo que hago en Forward, me gustaría continuar la sesión con una historia muy breve. El 20 de julio de 1969, como muchos de vosotros sabréis, los que hubierais nacido, que imagino que de aquí seremos los menos, si tenéis una edad razonable, que digamos, erais jóvenes, ¿no? Seguramente estabais delante de un televisor de rayos catódicos, además a color si había suerte, viendo cómo la humanidad pisaba la Luna por primera vez. Entonces, es la misión del Apolo 11, que supuso toda una revolución para la ciencia, demostrándonos que una vez más el esfuerzo por conseguir un sueño de muchas personas había merecido la pena. Una de las artífices de aquella proeza fue Margaret Hamilton. Aquí podéis verla en la diapositiva, con algo más de 5 líneas de código, la verdad, como ponía en la descripción del webinar. Entonces, Margaret y su equipo programaron el Apollo Guidance Computer, que no era más que, bueno, no era más, era un ordenador que estaba instalado en cada módulo de mando y además en cada módulo lunar. Sí que es verdad que aunque ahí veamos un tocho de código enorme, como informático de reconocer que no es justo relacionar la cantidad de líneas de código con la complejidad del mismo, ¿no? Aún así, en este caso específico, la complejidad estaba más en aspectos como el tiempo que pasaba para verificar los cambios o el impacto que tenía equivocarse, ¿verdad? Además, para los que seáis un poquito curiosos, yo me enteré hace poquito, comentaros que el código que llevó el Apolo 11 a la Luna está disponible en GitHub con una adaptación que hizo la NASA hace unos años, así que si os da curiosidad podéis meter al repo y bichearlo un poco. Y ahora sí que entramos un poquito más en materia, es decir, para valorar el aporte que realmente introduce una herramienta como Streetlit, sí que creo que está bien empezar por definir lo que es el ciclo de vida de los datos. Intentando simplificarlo un poquito, en cualquier ciclo de vida de los datos
que no es más que los pasos que ocurren desde que el dato entra a nuestro sistema o desde que lo ingestamos hasta que se expone o hasta que se sirve a clientes o a terceros, tenemos como 3 grandes hitos. En primer lugar, los datos se crean, ¿no? Se adquieren, se leen, pero en cualquier caso suponen la entrada al flujo. Seguidamente se procesan y se les intenta aportar valor, ¿no? Hacerlos diferentes, ya sea como compañía, como individuo. Intentamos darle nuestro toque, lo que los haga diferentes. Y en última instancia lo que hacemos es compartirlos, ya sea en términos comerciales como un producto dentro de un portfolio específico o en otros contextos, pues para desarrollar una herramienta interna. Además, para cada uno de estos grandes hitos, lo que podemos hacer es asociar una serie de herramientas o tecnologías. Por ejemplo, para los 2 primeros pasos, la creación y el procesamiento, podemos identificar IDEs como PyCharm o Visual Studio Code, ¿no? Librerías como Prefect o incluso herramientas como Canyon. Y para el tercer paso, pues tecnologías como HTML, CSS o JavaScript, que nos permiten construir servicios web mucho más personalizables en caso de que queramos compartir los datos a través de una aplicación web. Vale, o herramientas como Power BI y Tableau. Entonces, además de las herramientas y las tecnologías, podemos ir un pasito más allá e identificar roles dentro de cada hito, de cada paso. Entonces, en los 2 primeros pasos tendríamos involucrados, por ejemplo, seguramente un data engineer o un data scientist en la creación y en el procesamiento, mientras que muy seguramente el tercer paso lo realizaría un analista de código, un analista de negocio, perdón, un desarrollador de business intelligence o un ingeniero de frontend, ¿no? Y es aquí donde yo creo que entra la gran virtud de Streamlit bajo mi punto de vista, la verdad. O sea, el punto más diferencial de Streamlit es que permite diseñar, modelar e implementar una aplicación web basada en datos, que al final es perfectamente funcional, con apenas unas cuantas líneas de código. Todo hecho desde un framework de Python. Esto hace que liberemos al desarrollador de aspectos técnicos específicos relacionados con, por ejemplo, la maquetación, la experiencia de usuario o el diseño de la propia web, ¿verdad? Al fin y al cabo es una capa que facilita que todos estos servicios o todas estas tecnologías y capacidades puedan ser realizadas por un data engineer o por un data scientist para implementar una solución o una aplicación end-to-end sin apenas ayuda de terceros, ¿no? Entonces eso es una gran virtud. Es una manera de democratizar y de liberalizar la forma en que construimos aplicaciones web centradas en datos y basadas en datos en última instancia. Y un poco por intentar definir vamos a decir, el alma de Streamlit en 3 diapositivas y en 3 adjetivos. El primer adjetivo sería proactividad. Para reflejar este adjetivo hay un proverbio chino que me gusta mucho que dice que hablar no cocina el arroz. Bastante visual, bastante significativo y bastante directo. El segundo adjetivo, bajo mi punto de vista, sería iterador. Sí que es verdad que aunque hay veces y hay ocasiones en que es necesario ser perfeccionista y, digamos, un poquito más picky en ciertos aspectos en el corto plazo, ser iterador como filosofía siempre nos va a hacer llegar más lejos, porque, digamos, podemos medir el valor y probar el valor antes. Mientras que el procrastinador sería el que dice que iba a cocinar el arroz y ni siquiera empieza a hacerlo. Y el tercer gran adjetivo para mí sería democrático. Pero democrático en el sentido de que empoderamos la autonomía de las personas para que a través de los datos y de sus ideas puedan construir productos de valor que marquen la diferencia, ¿no? Lo que hemos comentado antes de que un data scientist o un data engineer puede llegar a implementar una solución end-to-end puramente usando Streamlit y con la ayuda de terceros en todo caso para hacer despliegues más específicos o para casos concretos. Pero en cualquier caso empoderamos mucho la autonomía de roles como los que he mencionado. Y bueno, una vez cubierta la filosofía, ya sabemos el alma de Streamlit o lo que yo creo que es el alma de Streamlit, creo que merece la pena mencionar algunas de las utilidades principales de este framework. Desde mi experiencia propia lo he utilizado como herramienta para construir side projects o para visibilizar un análisis exploratorio de datos que he tenido que documentar para después explicárselo a alguien, a algún compañero o demás. Además, dentro del contexto de Forward Keys, lo que hacemos es utilizarlo como una herramienta de soporte
aporte en el desarrollo de pruebas de concepto, de innovación interna y de, digamos, intentar poner productos en producción o al menos testearlos lo más rápido posible. Ya sea para crear nuevos o incluso para mejorar los que ya existen, ¿verdad? Y ahora creo que ya hemos comentado suficiente de Streamlit como para tener una idea, saber lo que es y saber lo que podemos hacer con él. Pero antes de entrar en materia y de desarrollar nuestra propia herramienta, me gustaría enseñaros una que ya se ha hecho, que lo que hace es mostrar datos de recogida de viajes de Uber en la ciudad de Nueva York el día 14 de septiembre de este año. Podéis ver bien la diapositiva, ¿verdad? O sea, la pantalla. Sí, Pedro. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues lo que estamos viendo aquí es una aplicación hecha con Streamlit, que lo que hace es, como he dicho, leer datos de viajes de Uber para el día 14 de septiembre. La estructura de la web es muy sencillita, es decir, lo que tenemos es un slider que lo que nos va a permitir es seleccionar la hora a la que comienza el viaje y luego tenemos como 4 grandes mapas, uno de la visión de la ciudad de Nueva York entera y otra de los 3 principales aeropuertos que hay en Nueva York. La Guardia, John Fitzgerald Kennedy y Newark. Y abajo del todo lo que tenemos es un diagrama de barras que lo que nos indica son el número de trayectos de Uber que comienzan en la hora que nosotros hayamos marcado en el slider por minuto. ¿Vale? Entonces, la gran virtud de aplicaciones como esta es que, por ejemplo, si nosotros tiramos el slider a las 4 de la mañana, podemos ver que el aeropuerto con más tráfico es el John Fitzgerald Kennedy. ¿No? Podríamos ir en directo a empresas que operaran en el aeropuerto y decir, pues aquí vas a tener más tráfico de gente. Realmente creo que en este ejemplo el minuto de la hora a la que comienza el viaje no aporta gran valor, pero sí que es útil pues, en algunos casos tenerlo para ciertos casos específicos. Y otro caso podría ser mover el slider hasta las 6 de la tarde para ver qué tal se comporta Uber por el día, ¿no? Y aquí sí que ya lo que pasa es que la Guardia es el que tiene más tráfico y digamos que la cantidad de viajes por minuto se mantiene bastante estable. Y ahora sí, creo que ya es buen momento para que nos metamos en harina. Me gusta mucho la imagen que hay detrás, ¿no? Porque al final para aprender hay que mancharse las manos, hay que intentar fijarse en alguien, pero también tener nuestro propio criterio y nuestras propias ideas. Así que vamos manos a la obra. He creado un tutorial en Notion, ¿vale? Para aquellos de vosotros que queráis seguir también el tutorial. Lo voy a pasar por el chat, ¿vale? Yo voy a ir haciéndolo en directo y lo vamos a ir explicando y viéndolo, pero de todos modos lo voy a pasar por el chat por si alguien quiere ponerse a trastear. Vale, pues ahí estaría. Perfecto. Y ahora ya sí que vamos a ir a la tercera página, que es donde vamos a desarrollar el proyecto. Bueno, aquí lo que he hecho básicamente ha sido crear una carpeta, ¿vale? He descargado datos de Airbnb, ahora explicaremos un poquito el use case. He creado un entorno virtual con una serie de requirements que también tenéis ahí en el Notion y lo he instalado los requisitos y he echado a andar la herramienta. Lo único que hemos hecho aquí ha sido iniciar la parte de los imports y nada más. O sea que esto está prácticamente virgen para empezar a darle caña. El caso de uso que he elegido ha sido descargar tanto reviews de Airbnb como, digamos, características de los alojamientos asociados a esas reviews. Los he descargado de esta página, la verdad es que está bastante bien, tienen los datos actualizados y lo he hecho el caso concreto de la ciudad de Valencia, ¿no? Que es donde vivo y donde podría tener un poquito más de margen para interpretar los datos. Pero si os interesa cualquier otra ciudad o cualquier otro use case, os animo a que le echéis un ojo porque la verdad es que está bastante curiosa. Y bueno, ahora ya yendo directos al webinar, no sé si puedo mover esto. Sí. Aquí lo primero que tenemos que hacer para ejecutar la aplicación con Streamlit, una vez que ya hemos instalado el paquete, es llamar a la instrucción streamlit run y app.py.
Esto lo que nos hará será levantarnos el servicio y decir, pues vas a poder acceder a la aplicación a través de esta URL que yo ya tengo aquí precargada. Entonces, esto, digamos, ya tenemos algo, no es operativo porque no es visual, ¿verdad? Pero ya tenemos algo en Streamlit. Un segundito que de la luz. No se me ve nada, perdón. Ok, entonces ya tenemos el servicio levantado. Esta versión de Streamlit es la 1.0.0, que está recién sacada del horno prácticamente porque es muy, muy reciente. Y tiene algunos parámetros que podemos ir ya, digamos, tocando desde aquí. Nos permite setear si cada vez que nosotros guardemos el código en nuestro .py se ejecute la aplicación, si queremos ejecutarla en modo ancho, ¿no? que lo que vayamos metiendo en la aplicación se vea en todo ancho de la pantalla, si queremos coger el tema oscuro o claro, o el que venga del propio del sistema, digamos que nos permite jugar un poquito con todo eso. Digamos, opciones más relacionadas con los desarrolladores, como limpiar la caché, desplegar la aplicación o otras cosas que podemos ver después. Entonces, lo primero que vamos a hacer en nuestra aplicación va a ser ponerle un título y setear que siempre se muestre en todo el ancho de la pantalla. Eso lo hacemos con dos instrucciones bien sencillas, es decir, primero seteamos la configuración de la página con el layout awhile y en segundo lugar vamos a ponerle de título main page title de embed Streamlit app. ¿Vale? En el momento en que nosotros guardamos este archivo, Streamlit nos dice que el código fuente ha cambiado. ¿Qué queremos hacer con eso? Pues nosotros vamos a querer que siempre se vuelva a ejecutar. Y ya tenemos aquí el título de nuestra aplicación, ¿no? Es bastante rápido y bastante trivial. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar un sidebar principal, ¿no? Que es donde van a ir todos los filtros que vamos a ir aplicando a nuestros datos y demás. Entonces, cogemos este trocito de código y lo que hacemos es, con la referencia Streamlit en el sidebar, va a tener el título embed Streamlit Demo. Además, le vamos a añadir una imagen que podemos embeber directamente desde una URL y que va a tener el ancho del sidebar. Y un radio que va a ser, digamos, 3 opciones que vamos a desplegar y con las que controlaremos un poquito el índice de nuestra aplicación. Lo mismo, no queremos que sea label porque actúa como un índice y ya tenemos aquí el header, pero las opciones van a ser estas 3 que hemos puesto aquí. Una parte que va a ir enfocada a cargar datos, la primera toma de contacto con los datos. Una segunda parte que va a ir más enfocada a crear gráficos e interactuar con los mismos a través de los filtros y a través de los paquetes que veremos. Y otra que va a ser la parte de los mapas, que para el caso de uso de Airbnb, pues podemos explotar un montón y la verdad es que es bastante útil. De nuevo, cuando guardamos, la reacción es súper rápida, ¿no? Ya nos ha creado aquí nuestro sidebar, tenemos nuestro logo de la escuela y podemos tener nuestro índice. Lo siguiente que haremos, pues ya que tenemos 3 secciones bien diferenciadas, pues vamos a crear como la estructura o el core principal de nuestra aplicación. Primero, con las funciones que queremos incluir. Y segundo, con, digamos, lógica específica por sección. ¿Qué quiere decir específica por sección? Pues que nosotros podremos controlar qué valor toma el campo radio que hemos definido aquí en función de si es la carga de datos, la creación de gráficos o la creación de mapas. Y aquí me he dejado algo en algún sitio. Vale. O incluso el propio guardar. Vale, sí, perdón. ¿Ves? La propia aplicación también te dice si algo no está yendo bien y en qué punto no está yendo bien. O sea, es explicativa. Nos hemos comido aquí las comillas. Vale. Corregimos eso, volvemos a guardar y ya tenemos la aplicación, ¿no? Entonces, si seleccionamos aquí la carga de datos, ya tenemos nuestro título, seleccionamos la creación de gráficos lo mismo y para los mapas lo mismo ya. Veis que con 30 líneas de código y 10 son de import, o sea,
20 prácticamente, ya tenemos la estructura principal de una aplicación y una navegación muy sencillita, pero que ya es funcional. Vale, pues vamos digamos, a cubrir las secciones en orden cronológico. Pues lo primero que vamos a hacer es ver cómo podemos interaccionar con los datos. Lo que vamos a hacer ahora es crearnos una función también sencillita, que lo que va a hacer es, dados unos paths, leernos esos datos, nos carga el CSV con pandas y nos hace un par de transformaciones sencillitas, ¿no? Por ejemplo, para las reviews, el campo fecha está guardado como string, pero para los análisis pues nosotros queremos tenerlo como date. Y para los alojamientos, lo que queremos es renombrar la columna ID a listing ID para hacer que tanto en las reviews como en los alojamientos apunten al mismo atributo. Esto nos va a permitir luego hacer joins y cruzar los datos de manera que en las reviews podamos tener información mucho más completa y mucho más descriptiva de los alojamientos a los que se asocian, ¿no? Otra de las cosas buenas que tiene Streamlit es que, digamos, nos permite jugar con aspectos del rendimiento. La instrucción st.catch lo que hace es que esa función, salvo que cambien los parámetros de entrada o cambien los datos asociados a los parámetros, no se va a ejecutar tantas veces como se llame. Se va a ejecutar una vez, se va a guardar en caché y se va a poder reutilizar tantas veces como se cumpla lo que mencionamos, que no cambien los parámetros y que no cambien los datos. Por lo tanto, esto para cargar de datos, digamos, más tochas es súper útil, la verdad, porque ahorramos tiempo. Entonces, una vez que tenemos ahí nuestra función de lectura de datos, lo que vamos a hacer es pues, leerlos, ¿no? Van a ser nuestros dos datasets principales, las reviews y los alojamientos, y los leemos con nuestra función. Aquí nos dice que se está ejecutando la función, ya se ha terminado de ejecutar. Y ahora lo que vamos a hacer, obviamente, es ver esos datos. Vamos dentro de nuestra sección ya específica, perdón, esto lo vamos a poner aquí, porque lo vamos a utilizar en todas las secciones. Entonces, dentro de esta sección específica, la de la carga de los datos, lo que hacemos es poner un subheader, que básicamente es otra instrucción para meter texto en la aplicación, y llamar al método .write. El método .write le caben un montón de cosas. Le caben data frames, le caben texto directamente, texto formateado. Un poco es bastante amplio en ese sentido. Entonces aquí vamos a escribir que esta es el dataset de reviews y que además vamos a imprimir el data frame los primeros 500 registros. Aquí no nos sale porque estamos en la creación de mapas. Muy bien, Pedro. Ahora sí. Entonces, lo que tenemos aquí ya es el dataset cargado. La propia aplicación de Streamlit y el propio hecho de llamar al st.write lo que nos hace es poder manipular un poquito los datos, ¿vale? Sí que podemos, al tocarle al atributo, ordenarlo. Si le tocamos la primera vez sería ascendente, si le tocamos la segunda descendente. Y podemos, digamos, jugar un poquito con los datos. Pues la review para este sample más antigua es de 2010 y la más actual es para 2021, del mes pasado. Entonces contiene datos del alojamiento, el identificador, la fecha de que se hizo la review, el identificador de la persona que hizo la review, el nombre de la persona que hizo la review y los comentarios. Otra cosa buena que me gusta por ejemplo, para los campos de texto que tienen más texto de lo normal, no son variables tan cortas, es que tú te pones encima y te permite leer perfectamente el comentario. Pues hay de todo, hay en inglés, hay en español, hay en francés. Es lógico, ¿no? Al final, una plataforma como Airbnb pues tiene gente de todo el mundo, review de todos los idiomas. Muy bien, pues ya tenemos nuestro primer dataset cargado en Streamlit. Podemos hacer comprobaciones muy básicas, revisiones rápidas, pero vamos a ir un poquito más allá. Lo que vamos a hacer ahora es añadir un filtro, ¿vale? Dentro de nuestro flujo principal de la aplicación, que lo que nos va a permitir es filtrar el dataset por ciertas columnas, ¿vale? Esto es muy sencillo. Tenemos nuestro trozo de código, lo copiamos aquí y lo que haremos es crear en nuestro sidebar una sección que va a ser de tipo multiselect. Y lo que se le pasa a ese multiselect es el título digamos, de la cajita que va a desplegar las opciones
y todas las opciones. Y es tan fácil como llamar al dataset.columns, que es una lista de todas las columnas asociadas a ese dataset. Entonces, si esto guardamos, automáticamente se activa aquí esta función y si la pulsamos, pues ya se crea en nuestro sidebar, digamos, el multiselect para coger todas las columnas que queramos para ver en nuestro dataset filtrado. Entonces, lo próximo que vamos a hacer es, pues bueno, vamos a dibujar o a mostrar el dataset filtrado, aparte del que ya tenemos original. Y eso lo hacemos aquí. ¿Vale? Claro, como no hemos seleccionado ninguna opción, el dataset nos pone que sale vacío. Pero nos interesa, por ejemplo, el identificador y la fecha y el comentario. Bastante visual, bastante rápido, nos permite montarlo sin apenas esfuerzo, es interactivo, es decir, nos permite también escribirlo y ver qué opciones machean con lo que vamos escribiendo, o sea que por esa parte es genial. En este caso, el data frame de reviews no tiene muchas columnas, ¿no? Por la propia naturaleza y por cómo lo estructura el Airbnb. Pero el de alojamiento sí, y ahí sí que puede ser interesante meter algo como esto para ver la relación que existe entre columnas. Pues, por ejemplo, vamos a hacerlo, es replicar el mismo concepto que hemos usado para las reviews, pero en los de alojamiento. Vamos a formatear esto un pelín. Vale. Guardamos, quitamos esta selección para que nos permita hacerlo mejor. Nuevamente, el estructurar bien las secciones nos hace que, digamos, la interacción con la aplicación pueda ser muy limpia y muy elegante, por decirlo de alguna manera. Y este dataset sí que ya tiene muchos atributos, ¿vale? Nos viene de nuevo el identificador del alojamiento, URLs son alojamientos reales, ¿vale? El momento en el que es el identificador del scrapeo, la última vez que se scrapeó, nombre, descripción, o sea, toda una cantidad de atributos que nos van a permitir hacer analítica mucho más completa. Entonces aquí sí que queremos pues, filtrar las columnas de los alojamientos. Si queremos ver cómo se relaciona el identificador con el, por ejemplo, el vecindario, que aparte Airbnb sé que limpia ese vecindario y que, digamos, lo estandariza, y también con el precio, que digamos que es un atributo que se presta a hacer analítica de este tipo. Entonces aquí, con 4 clics, hemos seleccionado las columnas de nuestro dataset de alojamientos, podemos ver el identificador, el barrio del que viene y el precio por el que se alquiló. Muy bien, o sea, digamos que la parte de la carga de los datos ya la hemos explorado, ya hemos visto que se pueden hacer muchas cosas, pero seguimos queriendo ir un pasito más allá, ¿no? Así mejor. Muy bien, pues entonces, ahora lo que vamos a hacer es imaginarnos que para ciertos alojamientos queremos información detallada, ¿no? Pues, no sé, nos interesa ver los que sean de mayor precio. Pues aquí vemos que en el Pilar hay uno que cuesta $1.200 la noche. Debe estar bien, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es crearnos una nueva cajita de código que la vamos a poner aquí. Y básicamente lo que le diremos es, si me chequeas que yo quiero comprobar información específica de este alojamiento, sácame todos los identificadores que tengo en los alojamientos y para cada identificador, Streamlit nos permite también meter código Markdown directamente. Quiero que me digas el nombre, quiero que me digas el identificador, quiero que me digas la descripción y quiero que me pongas una foto. Guardamos esto y una vez que nosotros pinchamos aquí en mostrar información de los alojamientos, vamos a decir que queremos meter el identificador de un alojamiento. Por el análisis y el filtrado que hemos hecho aquí, vamos a decir, quiero que me digas información del alojamiento 354807, que es este de aquí.
Y en cuanto filtramos, la aplicación reacciona y nos dice, pues mira, es un beautiful penthouse, un ático en el centro de Valencia. Pues tiene sentido que valga lo que vale, ¿no? La descripción del alojamiento y una foto. Pues ahí vemos el ático con su jacuzzi y demás. O no, mira, queremos comparar dos identificadores diferentes y vamos a ir a uno que esté en Ruzafile 589007. Entonces lo que hace es concatenarnos debajo, nos da la descripción, nos lo pone en este caso en inglés y nos da una foto del alojamiento. Y nos dice que en este caso el precio por la noche son $100, que es bastante más asequible. Y es súper rápido, ya veis que en 10 líneas de código lo que hemos montado es una descripción de alojamiento súper básica, pero que yo como usuario, si quiero echar un vistazo o quiero hacer analítica un poco más específica, pues es súper útil. Aquí, por ejemplo, estamos filtrando por el identificador de alojamiento, que quizás a priori no puede ser algo muy intuitivo, ¿no? Pero podríamos meterle un filtro para que los comentarios o la descripción de los alojamientos estuvieran filtradas por esas palabras, ¿no? Pues low price o penthouse o garden, de manera que ya iríamos a hacer análisis mucho más concretos. Bueno, y ya vista esta primera parte de carga de datos, lo que vamos a hacer ahora es explorar un poquito más la segunda parte, la de creación de gráficos. Veis que como hemos estructurado la aplicación en 3 partes, ya digamos la parte de carga de datos se ha quedado aislada en la primera sección y ahora tenemos limpita la segunda para empezar a diagramar y a modelar. Perfecto, pues en esta segunda parte lo primero que vamos a hacer es cargar un dataset enriquecido, ¿vale? Voy a ir haciéndolo de más a menos. Aquí, por ejemplo, llamo a la función enrichdataset, pero no la hemos definido, así que vamos a ir a meterla aquí. Esta función lo que hace fundamentalmente es que recibe 2 data frames, obviamente en nuestro caso van a ser los de reviews y los de alojamientos, los mergea por este atributo que hemos dicho antes, que es el listing ID. Lo he hecho outer porque luego se puede hacer, digamos, analítica más compleja en función de si queda a la izquierda, a la derecha o en la intersección. Y luego he hecho algunas transformaciones muy sencillitas. Por ejemplo, he quitado las reviews en las que la fecha fuera nula porque no queremos incluirlas y he separado la columna date en año, mes y día para que, digamos, pudiéramos hacer análisis un poquito más granulares. Luego, la columna precio también venía con un formato muy heterogéneo como strings además, y lo que he hecho ha sido aplicar una expresión regular para que se quede solo con los números y luego lo convierta a float. Entonces el formato va a ser ya homogéneo en todos. Lo que nos faltaría sería meter ese par de funciones que nos quedan, que sería la limpieza de las fechas y el split de la columna de date digamos, en atributos más específicos, que son año, mes y día. Guardaríamos y en principio ya podríamos hacer uso del dataset enriched data frame. Vamos a escribirlo para ver qué tal ha quedado. Perdón. Lo escribimos así. Vale. Claro, no ha funcionado porque lo he emitido en la sección 3. Tiene sentido. A ver, esto es. Vale. Guardamos, nos dice que está ejecutando la función dataset y aquí lo tenemos. Como era de esperar, es un dataset bastante tocho, pero ha ido bien. Es decir, aquí tenemos las reviews de este alojamiento concreto. Entonces, aunque el comentario asociado a la review es diferente, uno por cada revisor, sí que tenemos el resto de atributos comunes a ese alojamiento específico, ¿verdad? Y como queremos hacer análisis por fecha de review, lo que vamos a hacer es crear una función que nos devuelva la fecha mínima y máxima para esas reviews. También muy sencillita. Lo que hacemos es, esto va a ir aquí en nuestra sección de gráficos. Y en la sección de funciones, pues tenemos la función que dado un data frame, para la columna date nos devuelve el valor mínimo y el máximo.
Y ahora lo que vamos a hacer es añadir en el sidebar, nuestro sidebar principal, hemos añadido un filtro para poder seleccionar sobre estos datos enriquecidos. Esto lo voy a borrar porque si no me voy a confundir. En estos datos enriquecidos, un filtro que nos permita filtrar, obviamente, por la fecha de review. Para eso tenemos otra función que hemos llamado Customize Interval, que va a recibir las dos fechas y nos va a incluir el filtro en el sidebar y una lógica muy sencillita para verificar si las fechas que hemos introducido están bien o mal. Entonces aquí ya podemos pulsar para explorar los datos por fecha de review y automáticamente en nuestro sidebar aquí vemos el selector. Está súper bien porque ya veis que simplemente con meter el atributo DateInput, el título del campo y el valor nos lo va a rellenar, pero la interfaz es súper intuitiva, podemos seleccionar las fechas que queramos y la única lógica que hemos metido es que si la fecha de fin es anterior a la fecha de inicio, cosa que no tiene mucho sentido, pues nos salte un error y nos diga, oye, te has colado, no, esto no está bien, la fecha de final no puede ser anterior, es un check muy sencillo. Entonces, la fecha de inicio vamos a poner, por ejemplo, 2019, enero de 2019, y la fecha de fin la vamos a borrar, pero como a nuestra función ya le hemos pasado nuestro valor por defecto, pues la va a pillar de los propios datos y ya nos va a decir, perfecto, el análisis lo voy a ejecutar desde 2019, enero de 2019 hasta finales de septiembre de 2021. Perfecto, pues ya podemos seguir con nuestra aplicación. Ahora lo que vamos a hacer es filtrar el dataset enriquecido de acuerdo a esos atributos que hemos puesto ahí. ¿Vale? Simplemente decir que la columna fecha esté entre el mínimo y el máximo. Y lo vamos a plotear. Lo vamos a mostrar en un gráfico con la librería Plotly, que también es muy sencillo y muy fácil de hacer. Aquí lo que vamos a hacer es un histograma que hemos llamado FitDates, que va a recibir el dataset enriquecido filtrado de acuerdo a nuestro sidebar. En el eje de los X vamos a tener la fecha y el título es, más que el número de reviews, digamos la distribución. Que estamos hablando de un histograma de reviews por día. Llamando al método plotlychart de nuestro paquete Streamlit y pasándole el objeto de Plotly, se nos dibujaría. Muy sencillo, dos líneas. Aquí podemos ver que está ejecutando. Y una vez que termine de ejecutar, pues ya lo tendríamos disponible para evaluar un vistazo. Aquí, por ejemplo, se ve genial el COVID, es donde pega aquí la bajada. Y otras cosas que podemos intuir rápidamente es que realmente la gente está empezando a incrementar el volumen de reviews después de la pandemia, seguramente porque sea una manera, digamos, de los propietarios de los alojamientos para incentivar el turismo y justificar que esos sitios son buenos y de buena calidad. Aún así es un gráfico que podemos mejorar, que se puede hacer analítica un poquito más compleja después de las transformaciones, aunque sean sencillitas, que hemos hecho el dataset. Entonces, lo que queremos ver ahora es cómo ha evolucionado la relación calidad-precio por barrio y por año-mes. Por eso el split que hemos hecho de la columna Date y el formateo del campo Price también. Entonces, dentro de esta misma sección, lo que vamos a hacer es meter unas transformaciones también sencillitas, un poco más complejas por el análisis que queremos hacer, pero sencillitas al fin y al cabo. Es decir, lo que hacemos es meter con el Markdown un trocito de texto y definimos el data frame Reduce Neighborhood Evolution, que básicamente es coger el de enriquecido, agruparlo por año, mes, zona y vecindario y agregarlo de manera que nos dé el precio medio, la media de las reviews de 0 a 5, ¿no? Las estrellas que son en estrellas y el contar el número de reviews asociado a ese periodo. Reseteamos el index y luego lo que hacemos es formatear la columna year month para que se nos quede del tipo 2019-01,
2020-04 o en este formato, ¿no? Aplicamos una lambda y formateamos. Y luego lo que hacemos es renombrar la columna de Listing ID porque realmente lo que está reflejando es el volumen de reviews asociadas a ese periodo y a ese caso concreto. Organizamos las columnas rápidamente para que se nos quede intuitivo y ya podemos mostrar cómo se nos ha quedado el data frame de análisis de este caso concreto. Guardamos, ejecutamos y ya lo vemos aquí, ¿vale? Entonces veríamos que para este year month, en este vecindario de esta zona hubo 65 reviews y además el review medio era de 4,7 y el precio medio por noche de 60,12. Y así con todos los datos. Entonces, un gráfico que se presta muy bien a analizar este caso de uso es un scatter, pero además un scatter en el que podemos aprovechar el hecho de que tenemos las columnas year month y variables como el vecindario para ver la evolución. Plotly la verdad es que es súper versátil para hacer este tipo de gráficos y también es muy rápido. Entonces aquí lo que hacemos es definirnos nuestro scatter, va a recibir el data frame de reviews, en el eje de las X tendremos la valoración media, en el de las Y el precio, lo vamos a, digamos que va a seguir una animación en función del año-mes y vamos a mostrar los gráficos, las circunferencias que se ven en el scatter van a estar asociadas con la zona y luego, digamos, la leyenda que se crea a la derecha va a estar asociada con el vecindario. Quiero que penséis que una misma zona tiene diferentes vecindarios asociados, ¿vale? Y luego vamos directamente a llamar al método plotlychart con este objeto y a crear. Y se nos queda, como veréis, debajo de este dataset. Se nos queda así, ¿no? Entonces, el sidebar también lo podemos quitar si nos molesta y no nos está aportando realmente nada. Se nos queda un gráfico súper interactivo que incluso podemos ver la evolución del precio y de la calidad de las diferentes zonas y de los diferentes volúmenes con la evolución del tiempo. Aquí se ve, podemos pararlo, podemos irnos a un mes concreto, a un mes concreto, podemos hacerlo grande e interaccionar con él desde aquí. Por ejemplo, se ve súper claro el mes del COVID como prácticamente los puntos desaparecen del mapa, ¿no? O otro caso reseñable es que, por ejemplo, en la Navidad de 2019, esto es 11 y 12, la calidad tendía a ser un poquito más alta que en los meses de verano. ¿Ves cómo las bolas se van desplazando hacia la derecha? Poquito, porque realmente la escala estamos hablando de que se mueve entre 4,4 y 5, o sea, la calidad en principio de todas las reviews es buena, pero sí que se pueden ver casos pequeñitos, ¿no? Otro caso curioso que además podemos analizar desde el sidebar es las fallas de este año, es decir, 2021-09-01. Quiero que me muestres desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 30 de septiembre. Se nos quita el eje de análisis porque ya, digamos, solo tenemos un año y mes. Y aquí nos saca pues todo lo que las reviews que se concentraron en el tema de las fallas. Curiosamente, uno de los barrios más caros es Cabañal, que los valencianos sabréis que no tiene muy buena fama, pero que sí que se está volviendo muy indie, muy alternativo en este sentido, ¿no? Y quizá para el perfil de gente que usa Airbnb sea un sitio guay. De hecho, es de los más caros y también de los mejor valorados. ¿Qué otras cosas podemos intuir con este gráfico? Pues, por ejemplo, extraer similitudes entre diferentes barrios. Aquí, por ejemplo, vemos que se relaciona San Francés con la ciudad de las artes o aquí arranca Kingston, Vara de Quart. En estos casos quedan más cerca. Pero podemos incluso filtrar a barrios específicos y decir, pues quiero comparar el performance de Poblats Maritims con lo que había en, ¿qué voy a decir? Ciudad Bella, que es toda la parte del centro. Pues en este sentido, quizá lo que más se asemeje a Cabañal en cuanto a precio y calidad
sea pues el Mercat o el Pilar o la SEO, ¿no? Entonces, con 4 líneas de código y con unas transformaciones que al final son sencillitas, la versatilidad de Streamlit está en que podemos montar esto en muy poco tiempo y visualizaciones que son súper potentes y nos permiten insights que, como habéis visto, son muy curiosos. Y finalmente, en la última sección, lo que vamos a hacer es trabajar un poquito con mapas. Vamos a volver a cargar nuestro dataset enriquecido, ¿vale? Para hacer el análisis. Lo volvemos a escribir, mismo ejemplo que antes, esto ya no lo sabemos. Y, digamos, dibujar un mapa en Streamlit es tan sencillo como llegar y llamar al método .map, ¿vale? Lo que está haciendo esto internamente es siendo capaz de detectar en los datos cuáles son las columnas latitud y longitud y dibujarlo en un mapa que es intuitivo y, digamos, podemos asociar de un golpe de vista. Obviamente, si estamos viendo reviews de Valencia, todo está concentrado en Valencia, pero hay zonas en Saler, Pellonet, un poquito más al norte de Valencia, zonas de Sagunto. Insights muy rápidos con 2 líneas de código. Y por último, digamos, ver también qué podemos hacer con los mapas, vamos a añadir un último filtro que lo que nos va a hacer es permitirnos seleccionar qué zona concreta queremos explorar y sobre qué año específico, porque al final esto sí que es está cogiendo el data frame a mogollón y no es tan específico. Si entramos por zona y periodo de tiempo en Valencia, ¿no? Pues por ejemplo nos interesa Ciutat Bella en el año 2020, pura pandemia, no pandemia. Lo que vamos a hacer aquí es, de nuevo, crearnos un data frame filtrado. Que lo que tiene es ese filtro tanto por la zona como por el año y que vamos a sacar los puntos medios de la zona seleccionada un poco para pintar el mapa y que se vea bien, es decir, que lo centramos en el mapa. Esta función es un poco más compleja porque utiliza el paquete Pyle, pero digamos que para lo que nosotros queremos hacer nos sirve de sobra. Un segundito. Vale. Perfecto. Aplicamos un estilo sencillito, metemos la longitud y la longitud de los puntos que hemos calculado y en los datos simplemente filtramos el data frame por esos 2 atributos. Lo que hace este formato de mapa es que ya te saca cuántas rows están asociadas a una misma latitud y longitud. Entonces, aquí podemos ver que en la zona de Ciutat Bella en 2020 las reviews se tendían a ir más a la zona del centro, ¿no? El mapa es plenamente funcional, incluso con el control podemos movernos en todos los ejes, pero aún podemos ir un pelín más allá, ¿no? Y decir, venga, quiero ver qué volumen de reviews había para esta zona y este año por cada vecindario. Y eso lo conseguimos con un último checkbox que lo que va a hacer es filtrar los datos y mostrar el dataset un poquito más intuitivo. A ver, nos hemos equivocado. Vale, en cualquier caso, ya os digo, no aporta mucho más valor, es simplemente un dataset de este tipo en el que los atributos son la zona que hemos seleccionado, el alojamiento y cuántas cuántas reviews van asociadas a esa zona y a ese año, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado la aplicación.
cualquier cosita que creáis que se puede hacer extra o que vosotros añadiríais, bienvenida. Por ejemplo, el tema del texto se presta a una analítica mucho más compleja. Tengo por ahí un ejemplito también con datos de Airbnb en el que analicé los temas principales con el LDA y luego saqué el sentiment, ver cómo evoluciona el sentiment por zona, por año. Es un análisis un poquito más complejos y bastante curiosos. Y por seguir con la presentación, ya nos queda poquito, que sé que está siendo una sesión intensa. Nada, simplemente mencionar que aparte de otra de las virtudes de Streamlit es la facilidad que ofrece para desplegar lo que creemos en producción. Existen múltiples fórmulas, pero pueden ser dentro de una máquina virtual de C2, en AWS, dentro de una imagen de Docker, en nuestro propio servidor o como parte de nuestra propia plataforma, de su propia plataforma de alojamiento de aplicaciones, que es la han sacado un poquito de Streamlit Cloud. Nada, si os ha interesado el desarrollo de la aplicación y queréis seguir profundizando y aprendiendo, como os digo, os dejo unos cuantos recursos a vuestra disposición. Cabe destacar que la API está bastante bien documentada, hay un montón de ejemplos y que Streamlit cuenta con una comunidad muy activa tanto en su web como una plataforma que tienen de Discord propia. Os recomiendo Discord personalmente porque incluso hay algunos trabajadores y, digamos, de Streamlit las personas que más están contribuyendo al desarrollo de Streamlit, que están para resolver dudas y para discutir temas, nuevas propuestas, etc. Y por supuesto mi mail personal y profesional para cualquier duda o inquietud que queráis comentar, estaré encantado de hablar con vosotros. Y para finalizar, me gustaría añadir un par de reflexiones rápidas. La primera de ellas es que casi nunca empecéis nada con la tecnología. Tiene un poco de delito después de estar casi una hora hablando de tecnología, de datos, de streaming, de que llegue y ahora nos dices que no empecemos casi nada con la tecnología. Pero es lo que pienso de verdad. Y es que antes de empezar cualquier proyecto, antes de echar a andar cualquier idea, cualquier propuesta, lo mejor es coger un lápiz y un papel, ponerse a diagramar, ponerse a dibujar y, digamos, aplicar la máxima de que al papel le cabe todo y que si queremos, de que no estamos limitados por nada, al papel le cabe todo, y de que si queremos ser capaces de vender, no tanto vender, sino convencer de algo, tenemos que ser capaces de entenderlo. Y yo, pues, desde mi experiencia entiendo las cosas cuando las escribo, cuando las dibujo y cuando las diagramo. Esto, por ejemplo, es un boceto que hice para una charla anterior. El dibujo, de reconocer que nunca ha sido mi gran virtud, pero también he de asumir que hay orden dentro de mi caos. Luego ya para el trabajo, compañeros del curro pueden confirmar, ya utilizo otras técnicas, ¿no? Al final la gente no tiene la culpa de que no sepa dibujar bien, pero es el mismo fondo a través de una forma distinta. Y este es el modelo final, o sea que podéis imaginar cómo eran los dos anteriores que hice hasta llegar a este. Pero de nuevo, no empecéis nunca nada por tecnología, cansaros de diagramar, de pintar, de no limitaros por una plataforma, ya sea streaming, ya sea cualquier herramienta, y ir al concepto más puro antes de ir de echar a andar cualquier cosa. Y la segunda para la segunda reflexión voy a tirar un poco de refranero, con una frase que dice mucho mi abuela Gueda, que es que lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana. El mundo avanza súper rápido y las tecnologías para entenderlo y las soluciones para explicarlo y las oportunidades para mejorarlo. Por eso es clave ser muy proactivos, pero sobre todo ser iterativos, ¿no? Convencernos de que al final lo bueno es enemigo de lo perfecto y de que el valor se itera. Se itera, se muestra y se mejora. Por eso acercarse a escuelas como Envito o a formatos de píldoras formativas, prácticas como esta es una muy buena opción para seguir aprendiendo y para seguir formándonos. Y nada, eso es todo. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Espero que la sesión os haya parecido interesante. Yo, sintiéndolo mucho, no voy a poder llevar a la luna con 200 líneas de código, pero sí que estaré contento, ¿no? Si os ha picado la curiosidad y tenéis el gusanillo de probar, de hacer experimentos con Streamlit y de echar a andar cualquier inquietud que tengáis. Así que si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, cualquier aspecto que queráis discutir, adelante.
Pues la verdad es que no ha parado el chat, ¿eh? No sé si tú, Jacinto, que a lo mejor sí No lo es... has podido mirar. Bueno, qué narices, Jacinto, has estado ahí contestando también tú. Yo estaba aquí haciendo de support, pero Pero sí, no ha parado, no ha parado, no ha parado. Me alegro, me ¿Tienes, alegro. tienes preguntas? ¿Tienes agradecimientos? ¿Por dónde quieres empezar, Pedro? Bueno, tienes una mano levantada. Que Una mano levantada, pues sí, vamos por defecto profesional, vamos a ir con uno de nuestros profes, que oye, al que tengo mucho cariño, que pregunta, la web que has generado entiendo que la puedes desplegar con Streamlit Cloud y hacerlo accesible desde fuera, ¿correcto? correcto, sí, perfectamente disponible. Sí que hay que rellenar un formulario cortito que ha desplegado la gente de Streamlit, pero después lo único que tienes que hacer es subirlo a la plataforma, apuntar a un repo de GitHub donde lo tengas guardada y ya. De hecho, el que os he enseñado de Uber de Nueva York está en el propio Streamlit, ¿vale? Entonces es algo parecido a esto, pero sí, se puede desplegar perfectamente en la nube de Streamlit. Juan, te piden que si puedes volver a colgar la URL de Notion que pusiste con el tutorial. Sí, claro, Eh, sí, no hay problema. Juan, que tenía muchas dudas, te habilito el micrófono, así que adelante cuando quieras. Estás silenciado, quita tu silencio Ahora, propio. Y ahora eso creo que es. se me oye. Se te oye, se te Sí, oye. sí. Bueno, pues muchas gracias. A ver, yo es que como estoy perdido, para mí es como, has ido como un Ferrari a 200. O sea, entonces, a ver, las ideas generales las he cogido, pero sí que, o sea, quedándome un poco con una descripción de dos frases de lo que creo que es Streamlit, es que facilita el cargar los datos de la fuente X, prepararlos y mostrarlos rápidamente, hacer prototipados de análisis de datos, básicamente. No prototipados, Eso sino que es. lo puedes dar a producción también, quiero decir. O sea, pero que la idea básica es esa, ¿no? Correcto. Pero a ver, a mí me quedan muchas dudas porque, por ejemplo, si tú quieres solo publicar esto, tú lo que has mostrado es un prototipo que ejecuta un servidor, pero todo ahí a modo script. Si tú quieres hacer unas plantillas, publicarlas y poner por detrás el motor de Streamlit, ¿eso cómo se publica? A ver, sí que es verdad que digamos, el formato por defecto es el que os he enseñado, pero luego a Streamlit le puedes personalizar estilos, puedes meterle archivos CSS específicos. Digamos que te abre la puerta a todos esos pasos que he mencionado al principio que eran más específicos de un perfil concreto. Pero sí que permite al final, digamos, hacerlo personalizable a lo que tú quieras montar si es que quieres cambiar la estructura por defecto y quieres ir más a aspectos más visuales, experiencia de usuario, diseño de la web, etcétera. Entonces, no cierra la puerta a que tú también puedas meter mano por ese lado. Vale, luego, si tú con los datos, no, o sea, tú has hecho aquí unas analíticas de mostrar unas gráficas más o menos visibles, ¿no? Pues has cogido los datos y los has cruzado. Pero si tú Sí. necesitas hacer algo más, llámese del área de Big Data, de sacar un poco cosas que no están tan evidentes en los datos, cruzar cosas y hacer un análisis más pesado, esto ya se escapa a Streamlit o sí lo hace o no. Depende un poquito cómo lo quieras plantear, ¿no? Es decir, al final tú puedes tener tu infraestructura de Big Data desplegada en SageMaker en Amazon, por decirte algo, y luego que Streamlit lo único que haga sea una llamada a ese modelo que te devuelva los datos y que de ahí Claro, propiamente los puedas pintar. claro, por ejemplo, a ver, centrándonos en no entiendo mucho de este tipo de negocio, o sea, quiero decir, más que como usuario, si tú quisieras responder preguntas de tipo negocio como qué impacto tiene la subida de los precios en las críticas, que es una cosa ya, un poco ya que tienes que pensarlo, Sí, sí, sí. ¿eso lo implementas con Streamlit o recurres a librerías adicionales y luego lo graficas directamente? A ver, al final Streamlit es una librería más dentro de tu código. O sea, igual que cargas Streamlit, cargas Scikit, cargas el que quieras y empiezas a hacer transformaciones con tus datos. Lo que facilita Streamlit es visualizarlo. Vale, Visualizarlo y levantar la aplicación rápidamente, pero no limita en cuanto a las librerías que tú puedes usar para hacer un análisis. vale, ya entiendo un poco dónde encaja Streamlit para mí. Mm.
Esas eran mis dudas más o menos. Perfecto, pues muchas gracias, Juan. A ti. A ver, tenemos... Alex Avilés dice, también estoy aprendiendo ahora un poco todo esto, llevo 6 meses estudiando Python, etcétera, y quería saber qué ventajas tiene esto referente a, por ejemplo, usar Power BI o si se puede hacer igual con Power BI. Entiendo que te da un servicio parecido por lo que has podido entender. ¿Es así? Y si es parecido, ¿qué ventajas ofrece? A ver, yo personalmente Power BI no lo he usado a un nivel muy potente, pero así a bote pronto lo que diría es que, por ejemplo, para el tema de transformar datos, no es necesario que tú sepas un lenguaje como DAX, que en algunos casos, pues para algunos ingenieros de datos o científicos de datos es un problema o al menos un impedimento. Y, por ejemplo, sí que es verdad que tú en Power BI el modelo de desarrollar las gráficas es más drag and drop, mucho clic y aquí es más bajar al código y saber que un gráfico con Plotly necesita estos atributos y necesita, digamos, un nivel técnico más alto, pero luego no te limita tanto en cuanto a las transformaciones que puedes hacer con los datos. Es el Pandas directamente, es cargar la librería que tú quieras, mostrarlo rápidamente, incluso para el propio despliegue, que dentro del stack de Office 365, Power BI pues, tiene sus propias estrategias y el corazón de Streamlit es un mucho más open source, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, no te estás tan encorsetado a los impedimentos que te introduce una herramienta y estás más cerca de, digamos, del código para poder hacer los gráficos que a ti más te gusten o que se asocien mejor a tu caso de uso. Pregunta no tan técnica, dicen, ¿Streamlit es una herramienta creada por vosotros? ¿Streamlit Cloud es un servicio vuestro? No, nosotros no hemos creado Trinity, la verdad, sería. Yo creo que la gente que lo ha hecho es bastante más top. Pues creo que de hecho son ingenieros de Facebook, si no me equivoco, Jacinto, los que salieron a hacerlo. Sí, ¿no? O sea, es un spin-off es un proyecto que tienen interno en Facebook, lo liberaron y luego pues no sé cuántos millones, lo puedo mirar por aquí cuánto la última ronda que han levantado, pero no está mal. sí, no, son bastante top. 35 millones de dólares levantaron hace unos meses, principio de año. Como librería de Python, quizá es más rápida que usar Bokeh. No son conceptos contradictorios, es decir, yo los gráficos los he hecho con Plotly, pero igual que los he hecho con Plotly, los podemos hacer con Bokeh y llamar al st.write con un gráfico de Bokeh, de Alter, Luego lo bueno de Streamlit también es que está basado en componentes y la propia comunidad puede ir subiendo sus componentes y, digamos, hacerlo mucho más rico. Por ejemplo, he visto uno que es de Folium, que para el tema de mapas es también la caña. Entonces, no quedaros con la idea de que Streamlit introduce limitaciones a la hora de, sobre todo, de visualizar, sino más bien todo lo contrario, que es una parte más del código que al final lo que nos da es la facilidad de diagramar y de montar una web rápido y la libertad de usar las librerías que más nos gusten a la hora de visualizar los datos. O sea que es perfectamente compatible meter Bokeh en una aplicación de Streamlit. Pues por aquí no tienes más preguntas. No sé si alguien más tiene alguna duda. No, bueno, mientras, como además esto es llama a las preguntas, yo por mi parte, que luego el maestro de ceremonias Jacinto se encargue del resto, yo te quiero agradecer, Pedro, esta joya que nos has traído en formato de hands-on, ¿vale? Esta pepita de oro, que te acerques a la escuela y lo que te decía, siempre que quieras, ya sabes dónde estamos y es tu casa, ¿vale? Pues muchas gracias. Nada, Pedro, pues nada, siempre que eres un crack,
que creo que has dejado el listón bastante alto y que le has hecho bastante honor a la herramienta, a Streamlit. Ya digo, yo la uso todos los días, tengo varios prototipos con clientes. Creo que si tuviera que hacer una reflexión sobre esta herramienta, lo que más cuesta es quitársela a los clientes. Es decir, supongo que tú me das la razón, ¿no? Por eso a lo mejor no sacáis a producción, pero es cuando haces un prototipo y compartes esta herramienta con un cliente para enseñar ese primer desarrollo e ir iterando, y luego le dices al cliente que esto era un prototipo y que no es robusto y que la quieres cambiar por una cosa más potente, se te queda mirando como si fueras verde y te dice, ¿pero qué dices? Si ya está hecho, si es perfecto, ¿no? O sea que cuesta un poco más quitarla que introducirla. Álvaro, tienes una pregunta que es para ti sobre la escuela. Yo creo que... Te contesto, mira, Envit School es una escuela que tenemos, es cierto que tenemos formaciones en varias partes de España, pero nosotros como tal estamos en Madrid, calle Serrano 213. Somos escuela de formación presencial, online, semipresencial. Nosotros lo que nos importa es sobre todo dar estas, como estamos haciendo en estas píldoras, dar herramientas para generar soluciones en base tecnológica a realidades que se plantean personas de todo tipo de perfiles y que se acercan al mundo del dato. ¿Vale? Entonces, usamos esas modalidades que ponías, presencial, online y semipresencial, y físicamente en Madrid, al lado del Hospital San Rafael, Metro Colombia, y para lo que puedas querer, Juan Rodríguez es tu casa. Bueno, otra para mí. Somos escuela de formación. A ver, un segundo que me ha entrado. Somos escuela de formación, colaboramos con empresas con las que montamos formaciones, formamos a empresas y a sus técnicos en nuestro know-how técnico y haciendo una diversidad enorme de formaciones. Colaboramos y ponemos en marcha formaciones con otras entidades en otros lugares y de diferentes disciplinas y yo creo que eso responde. A ver, ¿qué consejos podéis dar a una persona que nunca ha usado Python? Esta es para vosotros. Pues yo voy a volver al papel y al lápiz, o sea, no me sabéis los cargos. No, pues bueno, que no te limites por la propia tecnología o por la propia herramienta. Tirando del caso del Airbnb más directamente, a esta gente no se le ocurrió crear Airbnb porque estaban delante de un ordenador trasteando con Python o con Streamlit o con lo que hubiera en ese momento. Simplemente estaban en un momento en el que vieron que no había alojamiento para la conferencia que se iba a dar en San Francisco, creo que era, y dijeron, pues, ¿por qué no alquilamos una habitación y podemos traer aquí un par de colegas y las ideas surgen así, no hay que irse tan cerca de la tecnología para ser proactivo y probar cosas, la verdad. No sé si va en esa línea tu pregunta. De todas formas, Python como tal es una herramienta, como dice Pedro, tú tienes tu objetivo y Python es una herramienta que es vehicular, te lleva ahí. Python por sí es una cosa que están usando a día de hoy, tanto analistas de datos como profesionales que están haciendo páginas web, como profesionales que están programando dispositivos. La lectura que debes hacer es, si quieres aprender a hacer estos resultados, este tipo de trabajo de análisis de datos, lo ideal es que puedas encontrar un nicho que te guste, por ejemplo, si el análisis de datos, y que busques una formación que utilice Python vehicularmente, pero que te ofrezcan un contenido transversal y troncal en pues, técnicas de comunicación de la información, de otras tecnologías, de que es un poco lo que hacemos en Envid. Nosotros no tenemos ningún curso de Python. Todos los cursos que tenemos de Python son Python enfocado a qué te quieres convertir, a qué quieres hacer. ¿Quieres ser analista de datos? Tenemos un curso para analista de datos. ¿Quieres aprender a visualizar? ¿Quieres aprender algoritmos de inteligencia artificial? Siempre enfocamos Python como una herramienta para que aprendas una serie de técnicas que se podrían aprender sin Python.
¿vale? Tenemos cursos que enseñan esas herramientas sin Python, ¿vale? Te contesto yo, Juan, que dices que fuera iniciativa de empresa. Sí, tenemos todos los cursos que he comentado hoy al principio, están orientados a cliente final, o sea, están abiertos al público. Los másteres de Data Science, de Ingeniero de Datos, de Data Analytics, de Gobierno del Dato, todos son másters abiertos al público, donde cada uno de nuestros alumnos es una persona con su trabajo, con sus circunstancias, que además aportan mucho, hay mucho networking. Ahí sí que tenemos esa iniciativa de conocer a los profesores, conocer a los alumnos, es todo bastante completo. Jacinto, enlaza si quieres con cuál es la dinámica de Estoy los leyendo tu cursos. pregunta, la verdad es que gracias por la oportunidad de considerarnos. Si te ha gustado la clase de Pedro, la masterclass de Pedro, pues todas nuestras clases son así. Además, con tiempo, con ganas, dentro de un programa con una narrativa que te va llevando por ese camino. Son clases, depende del curso, pero son clases entre 3 y 5 horas, donde soy, aparte de esta forma de contároslo, luego sois vosotros los que lo construís. Y todo enfocado a casos de uso, a construir tus propios proyectos, a un seguimiento personalizado también de tu carrera profesional. O sea que si te gusta esta forma de dar clase, es la esencia de la escuela, no encontrarás otra cosa si estás con nosotros. Alex y Juan, Juan que has vuelto a levantar la mano, pero tenéis que entender que Embit School no es una escuela de negocios, es una escuela técnica, es una escuela de oficio del dato. Entonces, la gente que da clase son profesionales como las dos personas que me acompañan, que son profesionales que no solo lo conocen, sino que lo viven, lo trabajan, lo investigan, se pelean con ello y saben perfectamente esos pasos que a lo mejor os van a ayudar a analizar y desarrollar más rápido vuestro perfil profesional, porque además desde la parte consultora también saben cómo se están moviendo los diferentes sectores, cómo aplicarlo. Entonces, esa es la diferencia con alguna otra escuela que decías, Alex, que te habías encontrado. Juan, todo tuyo. Si te quitas el micrófono. Sí, a ver, mi pregunta iba un poco en la línea de lo que has dicho, porque yo ya hice mi carrera como hace 10 años así. No tuve demasiada ocasión de profundizar en todos estos conceptos, era todo muy teórico, matemáticas, estadísticas. Claro, por un lado me interesa todo esto del Big Data y todo esto del análisis de datos en profundidad, pero entendiendo que lo que me vaya a encontrar va a ser, por un lado, volver a la base teórica de papel y lápiz, de matemáticamente qué vas a hacer por debajo, y ya luego vemos qué herramientas hay a día de hoy, Python, R, C++, la que sea, me da igual, pero entendiendo los fundamentos. Eso es lo que yo quiero saber, si me voy a encontrar eso o es una cosa de, oye, te voy a enseñar 4 herramientas y tira. No, el nivel de profundización de los cursos es alto. Nosotros, de hecho, somos bastante exigentes con el contenido que damos, a veces de más, ¿no? Pero para quien quiera aprender, desde luego te puedo garantizar que sale preparado con un nivel de conocimiento bastante profundo. También los cursos son bastante adaptables. Al final hay mucho contenido que tú puedes ir consumiendo, puedes estudiar mucho entre semana o puedes hacer un recorrido un poquito más ligero por el programa. Entonces ya esto es al ritmo de cada uno, pero desde luego si quieres profundizar, puedes profundizar sin problema. Los que me conocéis aquí, que estáis, de hecho veo gente a la que le he dado clase en Envid, en la universidad y en varios sitios, porque habéis tenido clases mías, sabéis que no pasamos por encima y de puntillas por los contenidos, son cosas, sales bien preparado. Y respecto a la modalidad, que veo que has hecho una pregunta también de la modalidad, depende del curso. Tenemos, la mayoría de los programas son en horario executive, son compatibles con la jornada laboral. Tenemos los másters actualmente son viernes y sábado, pero todas las sesiones se graban, se dan por live streaming, entonces se pueden consumir en diferido. Si un día no puedes ir o si te atascas o si quieres recuperar la sesión, puedes volverla a ver durante la semana. Y luego tenemos otras formaciones que también se dan durante la semana y que esas sí que son en un formato síncrono, es decir, hay una clase en la que puedes interactuar con el profesor y tienes foros y tienes chats y tienes distintas sesiones, pero hay mucho contenido que está grabado y puedes
consumir ese contenido de manera a tu ritmo, ¿no? Lo ideal es ir siguiéndolo un poco con el ritmo del curso, pero no hay una hora fija a la que tienes que venir a clase, ¿no? Y eso es bastante... La mayoría de nuestros alumnos sois personas que ya tenéis cierta experiencia profesional y que tenéis que compaginar los estudios con este tipo de actividad, por tanto está totalmente diseñado para eso. Os he pegado en el chat el nombre de la persona, el mail y el teléfono, que es el director de admisiones. Lo digo porque nosotros también sí que nos gusta tener una entrevista con vosotros para ver qué programa se podría adecuar a vuestro perfil. No todos los programas son para todos los perfiles y hay que analizarlo. Está el director de admisiones, el propio coordinador académico ve vuestros perfiles y se construye esa posibilidad de formación. Puede ser que sí o puede ser que no. Yo os dejo el contacto para que habléis con él y desde luego resolváis todas las dudas y tengáis toda la información, que al final lo importante cuando uno va a formarse es tener la información, tener los datos, tener las ideas y luego, oye, si somos nosotros bien, si es otra escuela, pero si tenéis esa necesidad, buscar, contrastar y ver diferentes opciones, ¿vale? Pero verlas con todos los datos. Juan, no sé si querías algo más. No, esa era más o menos la idea. O sea, me queda claro que este tipo de, o sea, que ya lo tenéis orientado a que la gente tiene su vida y que hay que tener, hay flexibilidad de horario, que no es, esto termina el 10 de diciembre, los exámenes finales y si no llegas estás jodido. Sino que hay como ¿sabes? Que no es como la universidad, quiere decir, o sea, un poco más flexible, ¿no? No, es un formato completamente distinto, te lo puedo garantizar. Perfecto, Está perfecto. hecho por profesionales para profesionales y entonces es otra historia. Y por mirar un poco y echar la página de los programas que tenéis, el que sea así un poco más de, vamos a decir, más fácil para recordar, para que tenga todas las cosas más olvidadas o más así cogidas con pinzas como las tengo yo, ¿no? Que tengo 4 cosas en la cabeza, pero no me puedo meter en profundizar, o sea, tengo que volver un poco a repasar los cimientos, ¿no? Decir, oye, un histograma, pues es esto y tal y tal y tal. Échale un vistazo a Data Science, te valdría porque empieza desde cero, pero si quieres algo un poquito menos extenso, sobre todo en dedicación, échale un vistazo a nuestro programa de Data Analytics. Cuando hables con José, te recomiendo que llames a José y le plantees esta pregunta. Y luego, si quieres, también puedes hablar conmigo y lo vemos juntos. El programa de Data Analytics yo creo que te va a gustar y además empieza en unas semanas, o sea que estás a tiempo. Es una buena prueba, pero es importante, Juan, que también te plantes tú para qué quieres hacer el programa, cuál es tu objetivo, qué buscas, ¿vale? Si, los niveles de desarrollo tuyo que buscas. Entonces, una vez que vayas viendo eso, que lo puedes ver de la mano de José, te irán diciendo, pues mira, pues como ha hecho Jacinto, por los comentarios que he oído que ibas diciendo, más, irían por aquí, irías por allí. Entonces, sí que es importante tener esa conversación con José, ¿vale? ¿Cómo has dicho que se llama el programa básico, el que no era extenso? Data Data Analytics. Analytics. Vale. Lo apunto aquí para Analytics. Vale. Ahora les voy a dar un mail. Bien, pues bueno, muchísimas gracias por todo el interés en la escuela y en lo que nos ha contado Pedro. La verdad es que es un gusto cuando los webinars se alargan por la interacción con vosotros. A mí por lo menos me gusta mucho esa sensación. Espero que Pedro también te haya... Está muy bien, está muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos. De nuevo, muchísimas gracias Pedro por dedicarnos este ratito y nada, pues pronto más cositas en Eso es. esta línea. Un abrazo muy fuerte a todos y gracias por venir y nada, estad atentos a futuras píldoras de este tipo que vamos a tener muchas más dentro de poquito. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno.